Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y vi ante mis ojos una puerta que estaba abierta en el cielo, y la voz que había oído, primeramente hablándome como una trompeta, me dijo: sube acá y yo te mostraré lo que ha de suceder después de esto. Al punto fui arrebatado en espíritu, o fui en el espíritu, y delante de mí había un trono en el cielo, con alguien sentado en él. Y el que estaba sentado allí tenía el aspecto del jaspe y de la cornalina. Un arco iris, semejante a una esmeralda, circundaba el trono. Después de esto, del griego metatauta, significa, obviamente, después de las cosas que acabo de ver. Ahora bien, tómese como se quiera la historia de la iglesia representada en las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3. Es cosa segura que la época de la dispensación de la iglesia ha quedado atrás. Se hace notar que el vocablo iglesia, tan prominente en los capítulos 2 y 3, no vuelve a salir hasta el capítulo 22, versículo 16, aunque la iglesia está indudablemente a la vista como esposa del Cordero en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Esto se corrobora con la visión de los 4 ancianos, como veremos a continuación. Lo que vio entonces Juan fue una puerta que estaba abierta en el cielo. Recordemos que los antiguos, incluidos los judíos, se imaginaban el cielo como una bóveda inmensa, metálica, por cuyas compuertas bajaban las aguas de arriba. De ahí el sentido del original hebreo. Oh Yahweh, inclinas tus cielos y desciende. Es como una puerta que se abre de arriba a abajo y por la cual descendía Dios, como desde una rampa de lanzamiento. Pero ahora esta puerta daba acceso no al comportamiento superior de las aguas, sino al mismo cielo empíreo, donde se hallaba el trono de Dios. Y la voz que había oído primeramente, hablándome como una trompeta, me dijo: Juan, oye una voz que puedes reconocer de inmediato. Es la misma que le había hablado al principio de la visión, y era tan fuerte que le sonaba como la voz de una gran trompeta. Era, pues, la voz del Señor Jesucristo. La voz del que hablaba con Juan le dijo: sube acá y yo te mostraré lo que ha de suceder después de esto. De nuevo hallamos la expresión griega metatauta al final del versículo. Juan es invitado a asistir en el cielo al consejo de Dios. En la profecía del Antiguo Testamento solo pueden aprender los propósitos divinos los que son admitidos al consejo de Yahvé para ver y oír su palabra. Entonces se hallan en posición de proclamar confiadamente lo que Él quiere hacer. Así es como Juan aprende el curso de los sucesos venideros, siendo arrebatado en éxtasis al cielo. Juan obedece a la voz que le hablaba. Al punto fui arrebatado en el espíritu, es decir, cayó en un éxtasis, como había caído anteriormente. 2 veces más, en el capítulo 17, versículo 3 y 21, versículo 10, se menciona este éxtasis en este libro, y cada vez parece ser más profundo el éxtasis a que a Juan se refiere. Por tanto, el de este versículo es más profundo que el del capítulo 1, versículo 10,
por cuanto también son más profundas las cosas escatológicas que Juan se le ve revelar ahora. La misma localización corrobora esto, pues en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol se sentía todavía en Patmos, pero ahora se contempla a sí mismo en la visión del éxtasis, en la presencia misma del Dios Altísimo. Lo primero que Juan vio en su éxtasis en el cielo fue un trono con alguien sentado. De las 62 veces que sale en el Nuevo Testamento el vocablo trono, 47 son salidas de la pluma de Juan. Es curioso que el libro comienza ya con el trono. Las cartas a las iglesias terminan con el trono. Ahora la nueva visión comienza también con el trono. Y se halla nada menos que 17 veces en los capítulos 4 y 5. Esta idea del trono, el trono de Dios, arranca especialmente de Daniel capítulo 7 versículo 9. El trono es símbolo de gobierno y de poder. Esto asemeja la visión de Juan a la de Moisés y la de Ezequiel, aunque las mayores semejanzas son esta última. El trono ocupa el lugar que la Shekinah ocupaba en el lugar santísimo, y en el contexto de los capítulos 4 y 5 es símbolo del poder absoluto y soberano con que Dios gobierna y controla todo su universo. Aún durante la gran tribulación, todo lo que está en la tierra está ocurriendo. La visión de la gloria majestuosa de Dios procede hacia la visión de todo lo que va a suceder desde el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y sucederá indiscutiblemente. A continuación, Juan va a describir al que está sentado en el trono. Y el que estaba sentado allí tenía el aspecto del jaspe y de la cornalina. Un arco iris semejante a una esmeralda circundaba el trono. Aunque la visión de Juan es semejante a la de Ezequiel, hallamos ya algunas de las diferencias más significativas. Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 y 28, presenta a Yahweh en el trono como una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él. Pero Juan evita atribuir a Dios forma alguna humana y dice que el que estaba sentado allí tenía el aspecto del jaspe y de la cornalina. En vez de compararlo a una figura humana, Juan lo compara a dos piedras preciosas de profundo simbolismo en su color y en su forma. La primera y última de las 12 piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral era una piedra sárdica y un jaspe. El jaspe, que aquí se menciona en primer lugar, es una piedra preciosa, translúcida, de dureza diamantina, como el cristal de roca, transparente, como símbolo de santidad y clarividencia, duro hasta el extremo de quebrar todas las resistencias y parecido en esto al fuego consumidor. La piedra sárdica o cornalina es roja, símbolo aquí de la ira de Dios en el juicio que se prepara contra los rebeldes. En Éxodo, capítulo 28, versículo 17, figuraba en primer lugar representando la tribu de Rubén, mientras que el jaspe figuraba en último lugar representando la tribu de Benjamín. Aunque el jaspe podría referirse a la pureza de Dios y la cornalina a su propósito redentor, según el Antiguo Testamento, estas piedras estaban relacionadas con las tribus de Israel. También en los sellados del capítulo 7, versículos 3 y 8, la tribu de Rubén aparece en cabeza, aunque detrás de Judá,
y la de Benjamín en último lugar, por lo que puede deducirse que la colocación del jaspe delante de la cornalina en este versículo no tiene ninguna significación precedencia entre las tribus, sino probablemente la conjunción de ambas piedras bajo un solo denominador común de la piedra que las precede. Lo mismo que en Ezequiel capítulo 1 versículo 28, el arco iris que se menciona en la segunda parte del versículo 3 se diferencia del arco iris natural en dos detalles. El arco iris natural consta de 7 colores. En cambio, este es comparado a la esmeralda, piedra de color verde, símbolo de la esperanza, que nos habla de la misericordia divina. En Génesis capítulo 9 versículo 13, el arco iris era la señal del pacto de Dios con la humanidad. Después del tremendo castigo infligido por medio del diluvio, en la ira, Dios se acuerda de la misericordia. El arco iris natural forma una media circunferencia, cerrada por arriba, abierta por abajo, porque Dios nunca quebrantará sus pactos, pero los hombres sí. En cambio, este otro arco iris forma una completa circunferencia para dar a entender que la fidelidad inquebrantable de Dios domina todas las resistencias, rebeldías e infidelidades. Para corresponder en adoración a esta visión de santidad y de misericordia, nada mejor que entonar todo el Salmo 97, así como el comienzo del 99. Yahvé reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se estremecerá la tierra. Va a ser ahora cuando se manifestará que Dios y no el diablo va a dominarlo todo en el universo. Después de la descripción del trono de Dios, Juan describe lo que vio cerca de este trono. Alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos. Estaban vestidos de blanco y llevaban sobre sus cabezas coronas de oro. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había algo parecido a un mar de vidrio, claro como el cristal. En el centro, alrededor del trono, estaban 4 seres vivientes y estaban cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era como un león, el segundo ser viviente como un toro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era como una águila volando. Cada uno de las 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por todas partes, incluso por debajo de las alas. Día y noche nunca cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que está viniendo. El versículo 4 avanza describiendo en círculos concéntricos la posición simbólica de los diversos seres que rodean al trono de Dios. Una lectura superficial podría inducir a pensar que los 24 ancianos se hallan más cerca del trono de Dios que los 4 seres vivientes, pero no es así. En torno al trono de Dios el Padre, y en el primer círculo está la piedra de jaspe, símbolo de la transparente pureza de Dios. El segundo círculo interior está la cornalina, misericordia de Dios sobre su pueblo Israel.
pero ira de Dios que pende sobre el mundo en juicio condenatorio. En el círculo tercero está el arco iris, la verde esmeralda, símbolo de esperanza por la fidelidad de Dios a su pacto. En el cuarto círculo están los seres vivientes o querubines, como ocupando los 4 puntos cardinales en torno al trono. Teniendo en cuenta el punto de mira del vidente Juan, uno de ellos parecía estar en medio del trono, esto es, teniendo el trono como fondo de perspectiva. Los otros 3 alrededor del trono. En el quinto círculo están los 24 ancianos, de los que hablaremos de inmediato. En el sexto círculo están los muchos ángeles que se mencionan en el capítulo 5, versículo 11. Finalmente, en el séptimo círculo, a la mayor distancia del trono de Dios, se halla el resto del universo, todo lo creado. Luego veremos que las 7 lámparas y el mar de vidrio se hallan entre los círculos 4 y 5, es decir, entre los querubines y los ancianos. Mención especial requiere la colocación inicial del Cordero, que es Jesucristo, el cual es introducido en escena en el capítulo 5 y que en la perspectiva del vidente aparece como en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, hasta que, como veremos en el capítulo 5, versículo 7, Juan lo describe avanzando hasta el trono dentro del primer círculo para tomar en sus manos el rollo y terminar sentándose en él con el Padre. Entender esto es de suma importancia para la recta comprensión de todo el Apocalipsis, pues son muchos los predicadores a quienes les he oído que Juan vio ya aquí al Señor Jesucristo sentado en medio del trono. ¿Qué lugar del trono entonces ocuparía Dios el Padre? A quienes representan los 24 ancianos sentados en 24 tronos que comienzan a mencionarse en el versículo 4, hay quienes ven en ellos la representación angélica o celestial, contraparte de los 24 clases sacerdotales, según 1 Corintios capítulo 24, versículo 4. Otros ven en ellos a los redimidos de todos los tiempos. Personalmente estoy de acuerdo con los 2 grandes representantes de la escatología, como el teólogo Walvoord y el gran teólogo Edwin Pentecost, con su magnífica obra Eventos del Porvenir. El primero resume así sus conclusiones. La identificación de los 24 ancianos no debería sostenerse de una manera dogmática, pero la evidencia que aquí tenemos es tal que apunta hacia la conclusión de que pueden representar a la iglesia como cuerpo de Cristo. Supuesta esta identificación de los 24 ancianos como representantes de la iglesia, ya trasladada en cuerpo y alma a los cielos, podemos pasar al análisis de la descripción que se hace de ellos. Al decir ancianos, se da a entender que forman una especie de senado, vocablo que procede del latín senex anciano, o cuerpo consultivo de Dios, participando así de la dignidad judicial, lo mismo que de la nobleza regia, puesto que están sentados en sendos tronos. Juan los vio cubiertos con vestiduras blancas, lo cual, aparte del simbolismo de justicia, pureza, paz y victoria, indica la función sacerdotal de adoración y de alabanza que están ejerciendo. También los vio Juan con coronas de oro en la cabeza. El vocablo griego para corona es aquí estéfanos, que no designa la corona regia,
sino la del vencedor. Pero los vencedores de los Juegos Olímpicos no eran premiados con coronas de oro, sino de laurel, por lo que aquí, junto con el símbolo de la victoria, aparece el símbolo de la glorificación, donde se unen la victoria y la realeza. Del trono, continúa Juan, salían relámpagos, estruendos y truenos. Quizá los dos últimos vocablos deberían traducirse como endiadis, es decir, fragor de truenos. Los truenos y los relámpagos son siempre en la Biblia manifestaciones del poder y de la majestad de Dios. Inmediatamente, como contrapunto a estas manifestaciones del poder y del juicio de Dios, Juan ve que delante del trono ardían 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. Por una parte, no cabe duda de que se refiere al Espíritu Santo, como el capítulo 1, versículo 4. Por otra, hay aquí una clara alusión al candelabro de los 7 brazos, que ardía y alumbraba constantemente, noche y día, delante del trono de Dios. El vocablo enopión, lo mismo que en Juan capítulo 1, versículo 4, y muchos otros lugares del Apocalipsis, indica algo más que presencia, cercanía a la vista de Dios, como en el lugar santísimo. Prosigue Juan, también del trono había algo parecido a un mar de vidrio. A la vista del griego enopión, del que estaba sentado en el trono, se halla esta especie de mar de vidrio. Según la mentalidad judía, especialmente la oriental, ya que se refleja en Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7, hay una división entre las aguas de arriba y las de debajo del firmamento. Sobre estas aguas de encima del firmamento aparece levantado el trono de Dios. Un mar de vidrio es un mar en calma, tranquilo, en contraposición a los mares de este mundo que son tempestuosos, agitados en olas traidoras por fuertes vientos y tormentas fragorosas. Esa calma celestial señala que hasta allí no llega la agitación rebelde de los pueblos de la tierra, sino que el vidrio era opaco, muy oscuro. El que era como cristal solía, dice ser, muy caro, y era un lujo que solo los reyes podían darse. La segunda parte del versículo 6 conviene traducirla según la versión Reino Valera, que da la versión literal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Como ya hemos explicado más arriba, al describir los círculos concéntricos en torno al trono de Dios, tanto el Cordero como uno de estos 4 seres vivientes aparecen desde el punto de vista de Juan como si se hallasen en medio del trono. No cabe mayor aberración que pensar que uno de estos 4 seres vivientes estuviese sentado en medio del trono. Por lo que el capítulo 4, versículo 6 y capítulo 5, versículo 6 se clarifican mutuamente, ayudándonos a conocer la exacta situación del Cordero antes de avanzar hasta el trono para recoger el rollo. La última frase de este versículo 6, así como de los versículos 7 y 8, nos ofrece la descripción de estos seres vivientes. Estaban llenos de ojos por delante y por detrás. Esto simboliza la vigilancia continua y la observación perfecta que estos seres vivientes guardan con respecto a todo lo que ocurre en el mundo del universo, en el que no hay nada que pueda escaparse a la escrutadora mirada de estos seres vivientes. La descripción del versículo 4, 7 no debe llenarnos
a considerar estos seres vivientes como animales. El original dice Zoa, que puede aplicarse a todo lo que vive, como Zoe, vida, aplicado a la vida eterna. Aquí no aparece el vocablo tería, bestias. Por otra parte, no cabe duda de que son seres angélicos y su identificación precisa ha de hacerse a la vista de Isaías capítulo 6 versículo 2, Ezequiel capítulo 1 versículo 10 y Ezequiel versículo 10 capítulo 14. Los símbolos bajo los cuales son representados pueden interpretarse de varias maneras. Número 1. Pueden interpretarse lo más notable, león; lo más fuerte, toro; lo más sabio, hombre; y lo más ágil, ángela, de la creación terrestre. En esta misma línea, pero de forma diferente, dice un comentario rabínico del año 300 de nuestra era: el águila es el más poderoso de los pájaros; el becerro es el más poderoso de los animales domésticos; el león es el más poderoso de los animales salvajes; el hombre es el más poderoso de todos en la creación. Número 2. Desde antiguo se les ha comparado con los 4 aspectos en que los 4 evangelios consideran al Señor Jesucristo. En Mateo se le considera como Mesías, Rey de Israel, el león de la tribu de Judá. En Marcos como al siervo sufriente, fiel, obediente y paciente, el becerro para el sacrificio. En Lucas, el Salvador del mundo, el Hijo del Hombre. En Juan es el Hijo de Dios, como el águila que se eleva hasta el seno del Padre. Sin embargo, la representación más popular a este respecto difiere mucho de esta, excepto en lo del 4 evangelio, en lo que todos han visto representada al águila, aunque no como símbolo del mismo Cristo, sino de la elevación del propio Juan en su prólogo. En cambio, el hombre se aplica a Mateo por comenzar con la genealogía humana de Cristo, el león a Marcos porque comienza por el grito del Bautista en el desierto, y el becerro a Lucas porque comienza con el ministerio de Zacarías en el templo. Los elementos que el versículo 8 nos aporta nos ayudan a identificar a estos seres vivientes como cumpliendo funciones y misiones propias de los ángeles de más elevada categoría. Lo mismo que los serafines de Isaías capítulo 6 versículo 3, estos seres vivientes no cesan día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Nótese que el verbo griego legontes no está diciendo cantar, de tal forma que aquí se dice de manera enfática que Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que está viniendo. Por una referencia que encontramos en el apócrifo libro de Enoc, vemos que los judíos representaban a los ángeles divididos, al menos en 4 grupos en degradación descendente. Número 1, serafín. Número 2, querubín. Número 3, opanín. Y el resto de los ángeles son pues serafines, pues repiten sin cesar el trisagio. Él es el primero de los 20 himnos que dicen en Apocalipsis los grupos celestiales. Pero por la función de vigilancia y escrutinio que desempeñan, estos seres vivientes son también querubines. Los querubines salen por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 24. Y de allí se desprende que a ellos están encomendadas las cosas más sagradas de Dios. Por otra parte, es curioso que Ofanín sea precisamente
el término hebreo con que Ezequiel expresa las ruedas con las que se mueven los querubines. Una somera lectura de Ezequiel capítulo 1, versículo 4, nos hace notar tanto las semejanzas de Apocalipsis 4, versículo 6 y siguientes. También en Ezequiel hay 4 seres vivientes, pero allí cada uno tenía 4 caras. Ezequiel describe que tienen que acarrear el trono de Dios en la dirección que el ocupante del trono indica, mientras que en Apocalipsis los querubines no acarrean el trono, porque el dominio del universo se ejerce desde el propio trono celestial, sin que Dios necesite ir visitando los lugares. Otra notable diferencia es que en Ezequiel el espíritu y los que están en las ruedas son las que tienen que moverse, mientras que en Apocalipsis los seres vivientes vigilan desde arriba sin necesidad de trasladarse a otro lugar. En estos versículos tenemos el himno al Creador que los 4 ancianos entonan, al mismo tiempo que los seres vivientes honran a Dios en adoración. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Arrojan sus coronas delante del trono y dicen: digno eres, nuestro Señor y Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y tienen su existencia. En el primer detalle digno de observación en estos versículos es que al mismo tiempo que se postran en adoración, los 24 ancianos arrojan sus coronas al trono de Dios, en señal de absoluta sumisión y de que a Dios le debe el reinar. Se alaba aquí al Dios creador como digno de recibir la gloria, de pertenecer a su esencia divina, el honor que se debe a su majestad infinita y el poder con que ejercita su dominio. Es a la vez una acción de gracias por su beneficencia, como lo declara implícitamente la última parte del versículo 11. Los seres vivientes y los 24 ancianos declaran que todo existe porque Dios lo quiso así, del griego telemazón, a causa de su voluntad. Si se prefiere la traducción de la Nueva Versión Internacional, tendríamos al final una transposición de los verbos. Fueron creadas y tienen su existencia. Es decir, que equivale, existen habiendo sido creadas.